pueblo de esta plaza y se tiene que mantener. Y no es ni estar ni por encima ni por debajo de los pueblos, de verdad, no tiene nada que ver con eso. ¿Lo puedes decir tú? Lo ¿Es de... una lucha entre plazas y pueblos? Es lo que estoy diciendo, que no es una lucha entre plazas y pueblos y ayuntamientos, o sea, no es nada, es un sitio donde el pueblo puede venir a hablar y a dar su opinión, independientemente de que pertenezca a un pueblo o a una comisión o a nada. No sé, yo lo veo así. Somos lo mismo, somos lo mismo, somos lo mismo, somos lo mismo. Oye, yo quiero decir algo. Además, nosotros podríamos seguir haciendo esto que lo viernes. Claro, sí. Nosotros venimos de promoción. No podemos ir diciendo 3, 4 matices, ¿eh? Con un matiz por cada persona yo creo que vale. Pues vale, pues vamos a Vamos a votar. ir. Ya vale. Perdemos tiempo, nosotros queremos arreglar las cosas, ¿no? Eso va. Solo una cosilla breve. Estoy totalmente de acuerdo en que no tiene que haber una asamblea por encima de otro. Y estoy totalmente de acuerdo de que todo empezó aquí y hay que rendirle tributo a que todo empezara aquí. Y tenemos un espacio increíble para poder hacer muchas cosas. Pero esas muchas cosas no tienen por qué ser necesariamente una asamblea. Si esa asamblea empezó aquí como parte de todos, debería poder trasladarse a todos los barrios como parte de todos igualmente. Todos. O sea, porque hay que separarse, porque hay que diferenciar las cosas. A veure, que no sé si estiguereu així, però si dimecres passat estiguérem fent una assemblea que va ser prou violenta, agressiva, o sigui, parlat, no va ser, perdó. I ja, això ja es va parlar, si algo traguérem en clar va ser que tots estàvem al mateix nivell, per supost, que tots estem en la mateixa direcció i que l'assemblea d'ací, qui vol dir que no feu una assemblea així? Això no se pot fer. O sigui, igual que l'estem fent en Benimaclet, o en Benicalau, o en Campanar, així se pot fer una altra. Però això estem tots d'acord. Anem a, per favor, a mirar en què estem d'acord, en comptes ja de fer això, i jo vaig venir el dimecres així no per perdre el temps, sinó perquè pensava que les decisions que se prenien així també tiraven endavant. I sí que es va votar ja per consens, ens costava menys 3 persones, que l'assemblea general seria itinerant i que l'assemblea d'ací passava a ser... ¿Puc acabar de parlar, per favor? ¿Puc acabar? No canviemos el tema. No mezclemos. Ja se van parlar les dues coses. Que l'assemblea general seria itinerant pels barris, inclòs això, perquè això era un altre barri més i ningú no tenia dret a dir-vos que no podia fer una assemblea així. Però no la general, que tots la resta tenim que acatar. Això és el que ens estem dient de no. Que sou una més, clar que sí, som tots iguals. I ja està. ¿Puedo matizar? ¿Puedo matizar? Bueno, yo podría, o sea, es que no, Silencio, por favor. A ver lo que hago. Yo soy el moderador, voy a mandar. Va. Ya, paso. Paso, ya no. Si yo no digo Vamos a nada, votar. Vamos a votar. Compañeros, todos somos iguales. Compañeros, todos somos iguales. Yo soy de Torrent, ¿vale? Vengo de un pueblo. Y normalmente hago allí la asamblea. Pero yo entiendo de que, aunque este fuera el punto de inicio, y sí debemos de tenerlo como referencia, y considero que a lo mejor se debería hacer una asamblea aquí, pues si no semanal, mensual o algo así, para recordar que esta es la plaza del 15M, que no se crean que es la plaza del ayuntamiento. Pero lo que no entiendo es que perdamos en la dirección que queremos tomar en discusiones que no nos llevan a ningún sitio, porque lo que tenemos que hacer es pensar en comunidad y pensar en lo que nos une y dejarnos de pequeñas diferencias y pequeños matices que sí en los barrios, pues sí, las asambleas de barrios son muy importantes, igual que las de los pueblos, y también una asamblea aquí de vez en cuando, pues también lo veo importante que sea un barrio más y que sea el inicio o digamos la marca de la plaza de 15M para que no se convierta otra vez en la plaza del ayuntamiento, vamos, que se acuerden de nosotros. Y ya está. Y eso yo creo que se debería de votar y decidir y hacer que las cosas marchen, no paralizarlo en disputas que no nos llevan a ningún lado. Pensemos con la mente global, con las cosas que queremos conseguir entre todos, pero no entre este barrio y el otro para este barrio, no. Queremos a nivel general, ¿qué queremos? Queremos que se oiga la voz del pueblo y para eso están las asambleas, para que el pueblo pueda expresar
vamos a votar el hacer una asamblea de la plaza 15 de mayo, el pueblo, lo que sea esto, una asamblea semanal. ¿Sí o no? ¡Sí! Ok. Aparte, vamos a votar si hacemos un punto de información aquí en esta plaza. ¿Vale o no? ¡Sí! Ok. ¿A favor? A favor de que se haga, la asamblea, se ponga el punto de información. Vale, primero la asamblea, perdón. Es que soy novato en esto. A ver, ¿votos a favor de que se haga la asamblea de la plaza 15 de mayo aquí? Todos. A ver, se puede hacer una asamblea general, que no quiero llamarla general, una asamblea como la de hoy, a la semana. Otro día podríamos hacer una asamblea de barrios, porque las asambleas de barrios ya tienen su fecha. En Campanar son los martes a las 7, en tal, vale. Entonces, antes teníamos una asamblea aquí todos los domingos que era de barrios. Pues que se haga también, porque así todo el mundo se entera de lo que está haciendo el otro barrio. Y aparte, las itinerantes, es que es de cajón. O sea, hay 3 tipos de asamblea. Creo. O sea, no creo que tenga la verdad absoluta, pero no sé. Y entonces podríamos votar qué día y a qué hora se hace la asamblea normal, general, o como queréis llamarla. ¿Qué día se hace la asamblea de barrios? Y luego cada barrio, su asamblea. Es que lo de la asamblea itinerante se dijo. Pues ahora, el nombre que le queréis poner, los nombres dan igual. No sé, creo que podríamos votar eso. Bueno, silencio. Va a explicar una cosita, como él tomó el acta de la otra vez, va a explicar una cosita, ¿vale? Una cosa, ya hemos tenido bastante con que nos tiraran de aquí la policía. Creo que si tenemos que marcharnos o no, ya no dependerá de nosotros. Lo que quería explicar, que ocurrió el miércoles, que yo estaba tomando el acta, se decidió que la Asamblea General pasaba a ser itinerante, pero que se creaba un grupo de trabajo que propondría todas las opciones. El grupo de trabajo todavía no ha terminado la labor. Entonces, se va a hablar con los barrios para saber cuándo se va a empezar a hacer las asambleas de barrios, porque muchos barrios aún no lo saben, y se empezará a hacer la asamblea itinerante. Pero de momento tendremos aquí una asamblea general, hasta que el grupo de trabajo diga cuándo se empezará a rodar. Chicos, no hay prisa, no tenemos por qué marcharnos. ¡Ya bien atento! Pienso que los problemas de Asamblea General, bueno, pienso que es poner algo por encima de otra cosa.